Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente. Acción Ciudadana presenta el informe Operatividad y Eficacia de la Fiscalía General de la República 2025. En esta ocasión presentamos los datos más relevantes del monitoreo sobre la operatividad y la eficacia de la Fiscalía General de la República 2025, tomando como fuente los datos dados a conocer en su última memoria de labores correspondiente al periodo del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025. Como punto de partida nos preguntamos ¿por qué es relevante evaluar la eficacia de la Fiscalía General de la República? Este informe es fundamental para el ejercicio de la Contraloría Social en El Salvador, ya que evalúa el desempeño de la institución que posee el monopolio de la investigación criminal. Su relevancia radica en tres aspectos claves. Mide el nivel de impunidad, analiza si la labor de la FGR es efectiva en investigar el delito y llevar a juicio a los responsables, o si por el contrario el delito queda sin castigo. Muestra la transparencia de la institución, advierte si la institución cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública y hace públicos datos relevantes sobre su gestión o si mantiene una política de opacidad. Analiza los recursos institucionales, indica si la institución cuenta con los recursos financieros o humanos suficientes para combatir el delito, lo cual impacta en los índices de impunidad. Ahora entramos a conocer los hallazgos más relevantes del monitoreo. En términos generales, el estudio revela una brecha significativa entre la narrativa oficial de eficiencia y la realidad estadística de la institución. Veamos. En la primera variable analizada sobre la capacidad de respuesta institucional y los recursos de la Fiscalía General de la República, podemos destacar tres hallazgos claves. Aunque se ha registrado una tendencia hacia el aumento progresivo del presupuesto de la Fiscalía, en 2025 el monto aprobado fue de $88 millones, con una reducción del 38% respecto al año anterior, atribuido a la finalización de la construcción de sus oficinas centrales. Para ese año, la FGR estimó que su necesidad real para su óptimo funcionamiento era de $153 millones. Se observa un déficit presupuestario de 65 millones. El segundo hallazgo es la carga laboral. Si bien la institución no publica el dato exacto de sus fiscales auxiliares, se estima que aproximadamente cuenta con unos 853 agentes fiscales. El promedio de casos asignados por fiscal en el periodo 2024-2025 fue de 108 casos, con una leve disminución respecto del periodo anterior. Esta carga laboral implica que cada fiscal recibe un nuevo caso cada 3 días. Al parecer, la FGR ha realizado nuevas contrataciones gracias a un refuerzo presupuestario que le fue aprobado en 2024. Esto puede explicar, en parte, la disminución del promedio de casos asignados por fiscal en el último periodo. Finalmente, la opacidad. La FGR mantiene bajo reserva la información específica sobre la cantidad de personal y su distribución geográfica, obstaculizando la auditoría de su capacidad de respuesta frente a la demanda de servicios. Ahora pasamos a la segunda variable analizada en el monitoreo y es la eficacia en el ejercicio de la acción penal, para la cual se retomaron datos desde 2020 o 2021 en algunos casos, dados a conocer también en las memorias de labores y que han sido analizados en monitoreos previos. Los 4 hallazgos más significativos del informe son: primero, la baja judicialización de casos iniciados, y es que de los 440.706 casos iniciados en los últimos 5 periodos, 2020-2021 hasta 2024-2025, el 68% no llegó a instancia judicial. Solo el 32%, 136.906 casos, fue presentado ante un tribunal. Si bien existen otros factores que influyen en que un caso sea judicializado, la gestión realizada por la FGR es determinante principalmente en las diligencias iniciales de investigación para que los casos sean sostenidos en sede judicial. En segundo lugar, las sentencias condenatorias frente a salidas alternas. Los datos reflejan que los casos finalizados entre 2020 y 2025 fueron 101.019, de los cuales 58.362 finalizaron mediante salidas alternas, es decir, un 58%. En cambio, los finalizados con sentencias condenatorias fueron 42.657, que representan el 42% restante.
En otras palabras, la tendencia es que la mayoría de los casos terminan de forma anormal mediante las diferentes formas de terminación anticipada del proceso, reduciendo las posibilidades de obtener condenas. El siguiente dato clave es sobre el bajo porcentaje de efectividad. Recordemos que la efectividad de la Fiscalía puede medirse de dos formas. La primera consiste en relacionar el total de casos judicializados por cada año, o sea, aquellos que fueron presentados en sedes judiciales frente al número de sentencias condenatorias obtenidas. En ese sentido, el monitoreo muestra que los porcentajes de efectividad de la FGR entre casos judicializados y sentencias condenatorias obtenidas entre 2020 y 2025 han oscilado entre el 24% y 36%. En el último periodo se registra un leve aumento del porcentaje de efectividad al haber obtenido un 34%, es decir, 3 puntos porcentuales más respecto del periodo 2023-2024. Esto se debe en parte a que en el último periodo hay un incremento del número de sentencias condenatorias. La segunda forma de medir o determinar la efectividad de la Fiscalía es relacionar la cantidad de sentencias condenatorias frente a los casos iniciados. El informe muestra esta relación evidenciando que el porcentaje de efectividad más alto fue el obtenido en el último periodo, 2024-2025, con un 11% de efectividad. Esto representa un leve incremento de 2 puntos porcentuales respecto de los periodos anteriores. Sin embargo, el promedio de efectividad obtenido en el periodo 2020-2025 fue de 10% y esto nos lleva al siguiente dato. El último e importantísimo dato versa sobre la impunidad directa, en tanto que la efectividad real, sentencias condenatorias frente a casos iniciados, fue de apenas el 10% como señalamos previamente. Significa que existe una impunidad directa del 90%, cifra que se ha mantenido casi inalterable en los últimos 5 periodos a pesar del aumento de recursos que ha tenido la Fiscalía en esos años. Este porcentaje de impunidad contrasta con la narrativa oficial de que se ha logrado el 0% de impunidad en el delito de homicidio. Y es que la impunidad no puede medirse conforme a los resultados de un solo tipo penal, sino el conglomerado de tipos penales que la Fiscalía conoce y persigue. A partir de los hallazgos antes señalados, a modo de conclusiones, podemos destacar lo siguiente. Existe una impunidad estructural. El sistema de justicia propicia que 9 de cada 10 delitos denunciados no terminen en condena. La Fiscalía opera más como un ente administrativo de denuncias que como un perseguidor efectivo del delito. Sobre el presupuesto y la efectividad de la Fiscalía, advertimos que si bien el presupuesto de la institución ha aumentado constantemente, excepto en 2025, la efectividad se mantiene estancada en los últimos 5 años. Esto refleja que el otorgar más recursos no ha derivado en una mejora de la justicia. Es posible que el problema sea de gestión y voluntad técnica y no solamente de recursos. También se ha detectado un abuso de plazos procesales. Las reformas legales aprobadas en 2025 permiten extender las investigaciones hasta por 3 años en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado, lo que sumado a las detenciones masivas realizadas bajo el régimen de excepción, convierte la detención provisional en una pena anticipada, vulnerando el debido proceso. Finalmente, preocupa la instrumentalización política de la Fiscalía General de la República. Se observa una judicialización selectiva. La Fiscalía ha pasado de ser un ente técnico a un brazo ejecutor del oficialismo, utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos y voces críticas. Por las razones antes señaladas, Acción Ciudadana mantiene la bandera roja debido al bajo desempeño y al riesgo de que la opacidad institucional facilite prácticas corruptas dentro del sistema de justicia. Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a consultar más sobre el informe en el sitio web de Acción Ciudadana. Acción Ciudadana agradece su sintonía. Le invitamos a ingresar a nuestro sitio web para más información.